Hemos atravesado la semana de mayo y en estos tiempos uno esperaba escuchar patria, autonomía, independencia, las provincias unidas, soberanía, hablar acerca de un país federal. Pero no solamente hablarlo, también concretarlo, hablar de tradición, hablar de cultura. Nada de todo eso ocurrió a nivel nacional. Lo que vivimos fue algo completamente distinto, algo inesperado quizás. Porque estamos en tiempos electorales, puede ser. No creo que eso justifique que uno olvide por qué se estaba celebrando un 25 de mayo o por qué se estaba conmemorando la Semana de Mayo. Hace años atrás tuvimos un presidente que enrejó toda la Plaza de Mayo, la cerró al público. En este año tenemos un presidente ausente, que estuvo en el Te Deum, pero que en la plaza lo ningunearon, se ausentó. El acto popular de la plaza careció del presidente de la nación. Y tuvimos, por el contrario, una plaza que no estaba para el pueblo. Era una plaza que estaba usurpada por militantes, llena de micros que llevaron gente de distintos lugares del país, organizados. Vaya a saber cómo hicieron para llegar, pero llegaron. Pero fue una plaza militante, una plaza facciosa. Facciosa porque es de una sola facción, de una sola cara de la política. Y eso debe preocuparnos, porque no solo era militancia, sino también era unipersonal, una sola oradora, y encima estaba de campaña, no ella, quienes estaban detrás de ella. Es decir que el 25 de mayo de 1810, razón por la cual era feriado ese día y razón por la cual estábamos en medio de celebraciones, se terminó convirtiendo en una usurpación por parte de un partido político para hacer su propia campaña, su propio acto y su propio discurso. Y eso debería preocuparnos, porque después te hablan de unidad, te hablan de que piensan en un país federal, te hablan de que tratan de solucionar los problemas, te hablan de soberanía. Y nada de eso lo concretan, mucho menos con ese tipo de actitudes, con ese tipo de iniciativas. Y no lo digo yo, La misma vicepresidenta usó ese término. En esto quiero dirigirme no solamente a los que piensan como yo y que están en esta plaza. Y en esto quiero dirigirme no solamente a los que piensan como yo, los que están en esta plaza. Estaba aceptando, estaba admitiendo que ella era consciente que quienes estaban ahí estaban porque la querían a ella y aquellos que escuchaban, la escuchaban, pero no estaban en esa plaza. Preocupante, algo realmente preocupante. En aquella época en la que la Argentina empezó a cimentar su historia, teníamos peleas entre unitarios y federales. Hoy ni siquiera tenemos eso. Hoy lo que tenemos es directamente un entreguismo. Entreguismo porque estamos atravesados por intereses geopolíticos que nos tienen de títeres. Multinacionales que nos exprimen y marcan las reglas del juego. Y políticos que miran su propio ombligo para ver dónde quedan mejor parados y de dónde sacan la mejor tajada, siendo siervos de intereses foráneos e intereses de las multinacionales, que muchas veces tienen las mismas terminales a pesar de que sean de distinto color político. La mayor mentira que hemos vivido en estos días no ha sido la prédica de unidad, que no es lo que llevan adelante en la práctica. No ha sido tampoco lograr un nuevo pacto social como lo que dicen, que lo harían solamente con aquellos que ellos quieren, sino que la mayor mentira es cuando dicen que nos representan. Rescato en las provincias, en las distintas ciudades del interior del país, los actos que cada una de las localidades ha llevado adelante.
aquellos actos tradicionales, aquellos actos patrios donde cada uno de los chicos, con las escuelas, con las familias, hicieron su participación, aportaron su granito de arena a la cultura, a la idea de nación y a un sueño que esperemos que algún día se concrete. Pero evidentemente, el 25 de mayo a nivel nacional, por los representantes máximos de nuestro país, no tuvo al país como emblema. Bienvenidos a Territorio Político. Hoy arrancamos un programa que vamos a dedicar focalizadamente a entender la política de 1810 y la actual. Cuáles fueron las situaciones que nos llevaron a que hoy estemos celebrando este 25 de mayo, porque todo el mundo se concentró en escuchar el discurso de la vicepresidenta, en ver de qué manera planteó las cosas, a ver quién estaba en la cuestión electoral, y nos estamos olvidando de la parte más importante, la parte de nuestra historia, de cómo llegamos hasta nuestros días y hacia dónde nos estamos encaminando, cuáles han sido las deudas pendientes, que van a ver que son muchas, que prácticamente son todas, las que se habían planteado en 1810, las de 1816 en la independencia. Hoy en día siguen las deudas por todos lados. Nada de lo que se había propuesto se está concretando. Y queremos llevar esta antorcha para recordar que todavía es posible una nación próspera. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra. Todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AED, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano, donde está nuestra televisión. Estamos atravesando la celebración del 25 de mayo, de la Revolución de Mayo, que es un acto patrio para la Argentina, más allá de la cuestión política que en estos días, con la efervescencia de las elecciones, terminan generando actos en distintos lados, el Te Deum tradicional. Bueno, hoy nos queremos enfocar un poco en la historia que nos llevó hasta acá y qué cosas quedaron pendientes de aquella gesta de 1810. Para hablar un poco sobre esto está con nosotros, acompañándonos a través de comunicación vía Zoom, Marcos Enchós, docente de Historia. Bienvenido al programa. Alejo, buenos días a toda la audiencia. Bueno, una gran oportunidad para volver a conmemorar una fecha que siempre genera discusiones, debates historiográficos, y lógicamente cuando también se quiera hacer alguna traspolación a hechos actuales o a tiempos presentes, también
es un buen momento para tener en cuenta aquellos hechos históricos. ¿Qué podríamos decir que fue lo que gestó que se hiciera una revolución en aquel momento, formando lo que sería la primera junta de gobierno? Mirá, habitualmente en términos escolares y la construcción historiográfica argentina pasa por la llamada Semana de Mayo. Lamentablemente, hasta el día de hoy se sigue trabajando mucho esa construcción, esa idea de explicar estos hechos. A mi criterio, a mi entender, hay dos cuestiones que son centrales para poder llegar a la Revolución de Mayo. Primero, entender que se da en el ámbito de una villa, ciudad, le diríamos hoy, como es Buenos Aires, una ciudad que estaba en pleno crecimiento y que, de acuerdo a las normativas de la época, la legislación de Indias y el esquema político, lógicamente se veía impedida de seguir creciendo, y ahí es donde tenemos que ponerle un punto de atención a esta explicación. La segunda es las diferencias sociales, económicas, pero fundamentalmente políticas, que había entre los españoles peninsulares, es decir, los españoles que llegaban desde España, y los criollos, que eran hijos de españoles, quizás algunos de ellos con una trayectoria que habían llegado desde principios del siglo XVI, con el pleno periodo de la colonización, de la conquista. Ahí creo que también hay que prestarle mucha atención a estas diferencias. Voy a dar un ejemplo. Un español tenía la prioridad tanto de los derechos económicos como políticos por un criollo. Un español que llegaba el mes anterior tenía el derecho a ocupar un cargo, mientras que quedaba relegado un criollo que quizás hacía 200 años que vivía en una determinada región y solo por ser la condición de criollo quedaba relegado. Es decir, que hay un distanciamiento entre la mirada política y económica de quienes se veían muy beneficiados y quienes pretendían acceder a ese beneficio porque se consideraban con derechos, pero no lo lograban. Ahí tenemos una segunda cuestión. Creo entonces, Alejo, que esta combinación entre una villa, ciudad, que tiene muchas pretensiones de crecer, que ya se presentaba como cosmopolita, digamos, un puerto que negociaba tanto en forma legal como en forma ilegal, pero con la llegada de ingleses, franceses, holandeses, portugueses, es decir, que manejaba una relación política y comercial muy distinta al resto del territorio llamado Virreinato del Río de la Plata. Y esta gran diferencia. Entonces creo que el hecho del apresamiento de Fernando VII, rey de España, por parte de Napoleón, ya desde 1808, no hizo otra cosa que, llegado mayo, hacia 1810, rebalsara ese vaso de las necesidades y de las pretensiones que tenía un sector de esa comunidad de la villa de Buenos Aires. A partir de ahí, entender que es un hecho concreto de Ciudad Buenos Aires, en donde luego se toman distintas medidas políticas y militares para avanzar sobre el resto del territorio. Pero fundamentalmente, Alejo, creo que ahí están las dos cuestiones centrales del por qué se llegó a la Revolución de Mayo. Fíjate vos que estoy hablando de la legitimidad del poder, legitimidad que tiene que ver, cuando vos lo trasladás en el tiempo, más allá que los actores no son lo mismo, las representaciones de poder no siempre son las mismas, pero cuán importante es la legitimidad en el poder. No solo la legitimidad en términos de la legalidad del acceso al poder, porque la vieja legislación de India establecía elementos jurídicos, políticos, para organizarse los vasallos, porque todavía no se llamaban ciudadanos, bajo la figura de junta. Por eso esta confusión de que cuando se arma la junta se jura en honor del rey, dado de esa manera ya, que
se pudieran organizar los vecinos bajo esa figura ante determinadas ocasiones. Pero yo digo legitimidad en términos del apoyo. Cuando se pierde el apoyo, cuando ese ciudadano deja de percibir que quienes lo conducen lo están haciendo apropiadamente, o dentro del esquema económico, político en el cual está viviendo, es contenido. Ahí donde yo digo que siempre sirve la Revolución de Mayo un poco para analizar distintos momentos. Cuando el ciudadano no está conforme, el ciudadano no está satisfecho, genera movimiento en sus bases. Y muchas veces, como ha ocurrido en otros tramos de nuestra historia, genera cambios profundos y no solo de figuras políticas. En ese sentido siempre sirve para traerlo al presente. Uno Profesor, observa hoy, sí. antes de que pasemos al presente, convengamos que en aquel entonces el ciudadano de aquel momento no tenía tanta injerencia en la vida política, sino que era más bien una toma de decisiones dentro de lo que era el cabildo en su momento, que ni siquiera era abierto, justamente por eso se terminó siendo un cabildo abierto. Es decir, que las decisiones las tomaban más que nada aquellas personas que ya tenían determinado poder y tenían determinada legitimidad. Y a la vez no tenemos que olvidarnos que nuestra región era puja no solamente de España, sino también que habían intereses de Reino Unido que estaba en guerra ya con Francia. Teníamos también a los portugueses que estaban constantemente en la orilla de la banda oriental, en puja. Teníamos realmente muchas secciones con intereses que obviamente hasta tuvimos las invasiones inglesas, que más que invasiones parecían exploraciones que terminaron siendo truncas, y quizás con los tiempos que hoy manejamos, como es el WhatsApp, entonces las cosas pasan más inmediatamente. En aquel entonces 2 años pueden ser el tiempo necesario para ir gestando otra cosa, para ir trabajando por lo bajo, algo que termina generando quizás el beneficio de otro, porque si alguien se le benefició también de lo que fue la revolución y la independencia, tanto de Argentina como de Uruguay a los pocos años, es justamente Reino Unido. Los portugueses empezaron a encontrar que por ahí tenían un flanco fácil para bajar el poder de una corona española que estaba muy sólida hasta ese entonces. Mirá, vos hiciste un paneo de la situación internacional dentro del Río de la Plata, que es tal como vos lo planteás. Inglaterra está en guerra tanto con Francia como con España en ese momento, y por momento Inglaterra prevalece determinados intereses de armisticios, de amistad con España, pero por otro lado en las colonias españolas jugaba al revés, potenciaba a los grupos de criollos para que se pudieran independizar. Es decir, que siempre jugaba, al igual que hoy, en doble tándem. Ahora bien, hay otros movimientos que dentro del territorio se están jugando también, porque hay muchas revueltas indígenas. No es un territorio que está pacificado más allá del dominio de la colonización. Las revueltas indígenas son numerosas, son violentas, eh, están luchando contra ese virreinato, o sea que es un escenario de altísima complejidad, y en otros sectores, no es el caso del Río de la Plata, pero en otros sectores de lo que era América, por ejemplo México, Haití, hay grandes revueltas de la población negra, de los esclavos. O sea que vos imaginate que es un territorio de altísimo nivel de conflictividad. Pero volviendo al Río de la Plata, el principal actor internacional, yo siempre digo que no es Francia por haber ocupado España, sino que es Inglaterra la que en su doble juego de diplomacia interviene directamente en las acciones internas de este territorio. De tal manera que la historia de República Oriental del Uruguay, a partir de 1825 en adelante, muestra a las claras todas esas intervenciones. Y la pésima capacidad de negociación que siempre ha demostrado, todavía no se llamaba Argentina este territorio, pero pongámoslo en ese.
la fuerte incapacidad para la negociación. Voy a dar un ejemplo. La batalla de Ituzaingó, 1828, en el marco de la guerra contra Brasil, esa batalla es en el sur de Brasil. Triunfo del general Alvear. Y en la mesa de negociaciones, todo el territorio se le entregó a Brasil. Y en las mismas negociaciones se habilita definitivamente la creación de la República Oriental del Uruguay. Esto también, Alejo, cuando uno lo mira a la distancia y lo podemos mirar desde hoy, siempre esto de la falta de noción de la geopolítica que han tenido los sectores políticos en Argentina, salvo excepciones con algunas situaciones muy puntuales. Uno podría pensar quizás en la primera presidencia de Irigoyen, sosteniéndose fuerte en su neutralidad en el marco de la Primera Guerra Mundial y fuertemente enfrentado con el presidente norteamericano cuando pretende formar la Liga de las Naciones, que después va a ser las Naciones Unidas. Yo siempre digo que ahí Irigoyen tuvo la habilidad, la certeza, la visión de ver que en realidad ese tipo de organismo paraestatal no era otra cosa que otro sentido de dominación, tal como existe hasta el día de hoy, porque si hay un organismo que no es igualitario entre los estados, son las Naciones Unidas, porque si en el marco de tantos países que se juntan a discutir, solamente 7 después toman la decisión, evidentemente algo está mal. De igual manera, volvemos siempre al mismo punto. No sirve explicar con las ideologías actuales un problema del pasado. No se puede hacer un ejercicio contrafactual. Es decir, ¿qué hubiera pasado si? No tiene sentido ese tipo de explicación. Pero sí podemos ver cómo jugaron los grupos sociales, los sectores de poder y cómo se construyeron a partir de ahí tantas otras vinculadas a distintas regiones. Voy a dar un último ejemplo en este sentido, Alejo. Nosotros hace muchos años batallábamos con ponerlo a Güemes en un lugar que realmente se merecía. Lo ha podido lograr, se ha convertido ya en un claro referente de todo ese periodo. Sin embargo, un sector importante de la aristocracia de Salta es el mismo que lo termina matando. Entonces, volvemos a las peleas intestinas y cuando hablamos actualmente de las grietas políticas en Argentina y antes que existiera Argentina, siempre han estado presentes, lo cual también nuevamente nos marca un nuevo punto para tener en cuenta hoy, Alejo. Llevamos un poco más de 200 años de la Revolución de Mayo y seguimos mostrando incapacidad de un diálogo político, de un diálogo social, de un diálogo económico que nos permita encontrar una síntesis que a su vez permita poner en crecimiento el país. Pero cuando digo crecimiento no lo digo en términos de números económicos, financieros, porque duele... Prosperidad y desarrollo social también, cultural. Exacto, duele el 60% de los niños en situación de pobreza, el 50% de la familia en esa misma línea. Entonces, cuando hago este planteo, no lo estoy haciendo solo como una ecuación económica financiera. Marcos, profesor, muchísimas gracias por haber estado participando en esta pequeña conversación y más adelante volveremos a hablar, seguramente en cuestiones históricas, pero también con la cuestión política siempre atravesándonos. Muchísimas gracias. Una de las propuestas de esta gestión fue lograr mayor presencia en los barrios a través del acompañamiento social y la integración barrial. Las problemáticas sociales son transversales a todas las áreas municipales. El trabajo en conjunto con desarrollo social, juventud y deporte, cultura y obras públicas fue una constante durante todo este año. Fue importante fomentar el compromiso con las comisiones vecinales y barriales. Establecer el trabajo en equipo para garantizar derechos a todas las personas que viven en los barrios a través de todas estas iniciativas y acciones. Municipio de Urdinarrain, una ciudad
en movimiento. La obra tiene una extensión total de 2.100 metros que van desde la Rotonda Artigas hasta Avenida 2 de Abril. Está íntegramente realizada por la cooperativa de trabajo local Los Mellis. Todas las baldosas y cordonetas que integran el paseo fueron producidas por la fábrica municipal cooperativa FAMUCO. Cuenta con más de 320 luminarias LED a lo largo de toda la plataforma peatonal para abastecer al paseo de electricidad sustentable. La obra cuenta con bicisendas laterales, un entramado de carriles exclusivos para el resguardo del resto del tránsito vehicular. En todo el recorrido hay bancos de descanso, ofreciendo asiento, favoreciendo la sociabilidad y el encuentro. Nuevos juegos deportivos para realizar ejercicio al aire libre, fomentar una vida más saludable y más activa. A lo largo de todo el trayecto de la obra, se buscó respetar el cuidado de la flora nativa. Los ceibos del paseo son originales de nuestra ciudad. En Gualeguaychú, la accesibilidad es un derecho. Por eso este paseo cuenta en su totalidad con veredas con rampas de acceso para un mejor desplazamiento. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos.
Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Hoy es día especial para poder hablar acerca de lo que fue la Revolución de Mayo, pero también lo que significa en el día de hoy en nuestra política, en la educación y en lo que se está celebrando, ¿no? Porque tenemos que entender de dónde venimos y qué es lo que estamos hoy en día conmemorando para entender también hacia dónde estamos yendo. Para acompañarme en el día de hoy está Jorgelina Triantafildo, profesora de Historia. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Alejo. Encantada de estar acá con ustedes y un saludo a toda la audiencia. ¿Qué fecha tan conocida por los argentinos, pero quizás desconocida en lo profundo, ¿no? Porque para algo está dentro del sistema educativo hablar de la Revolución de Mayo, y quizás a veces queda un poco en la superficie y no tanto en lo que fue verdaderamente ese momento. Capaz a veces se lo pinta con muchos colores bonitos, bueno, eran algunos que estaban tratando de independizar de Argentina como una idea de patria, como si fueran futuristas que tenían esa capacidad, y no era tan así. ¿Cómo es en la escuela, en la educación secundaria, que ustedes están dando este tipo de momentos de la historia argentina? Bueno, yo creo que es muy importante tratar en la escuela esto porque es necesario ayudarlos a pensar a los chicos. Es decir, ayudarlos a que ellos puedan expresarse y puedan ver qué es o qué fue la revolución en aquel entonces. Partir de preguntas, de interrogantes. Los chicos hoy en día no son como antes, que iban a la escuela y se sentaban y escuchaban lo que la profe o el maestro decía. Hoy en día se plantean una serie de interrogantes y preguntan. Y está bueno que se pregunten, porque de esos interrogantes uno puede llegar a descubrir o a reconstruir ese hecho histórico. También es como lo interpretan. Exactamente. Bueno, y los chicos de hoy entonces les gusta salir del aula también a veces, ¿no? Les gusta estar sentaditos en el pupitre, en el banco y escuchando. A veces les gusta salir, ir a la biblioteca, investigar, buscar en los archivos. Acá en Gualeguaychú, por suerte, tenemos muchos historiadores locales que se han dedicado al tema de la revolución. Y no de la revolución solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional y a nivel local. Es decir, ¿qué pasó en Entre Ríos? Cuando el cabildo que tanto te pintan y se habla del 25 de mayo, los paragüitas, toda esa historia, es como un cuentito. Bueno, ¿qué pasó realmente ahí? Es decir, es interesante ver qué hicieron los entrerrianos, a dónde se movieron, quiénes hablaron, quiénes aceptaron, no aceptaron a Fernando VII, qué pasó con la Junta. Yo creo que hoy en día los chicos no se quedan con ese cuentito, sino que van un poquitito más allá, y me parece re interesante. Aprovechemos que tenemos una audiencia un poco más nutrida, más amplia, tanto en lo que es la llegada de localidades como también en las franjas etarias. Muy bien. Entonces, hablemos un poco sobre cómo era Entre Ríos en ese momento, es decir, de qué manera se vivió la revolución en nuestra provincia. Bueno, justamente Entre Ríos no estuvo ajena, pero recordemos que después de la circular del 27 de mayo, es decir, una vez que la Junta se forma, se manda al interior y todo demora tiempo. No era como hoy en día que se te manda un WhatsApp, te mando ya llegó y ya estamos. Todo esto requería de mucho tiempo. Y algunos llegó antes y a otros después. Entre Ríos, sobre todo lo que nos interesa a nosotros como entrerrianos, la parte de la zona del sur entrerriano, ya se habían fundado por 1700 y algo la villa de San Antonio de Gualeguay, la villa de San José de Gualeguaychú, el arroyo de la China, es el Concepción del Uruguay. Entonces, en un primer momento, estas villas están expectantes de esto nuevo que llega. ¿Qué hacemos? Fíjense que en Buenos Aires el tema del cabildo y el tema de ¿qué hacemos con el virrey Cisneros? ¿Lo dejamos? ¿Lo sacamos? Ahí es importante jugar con algunas personalidades importantes como Belgrano, que se jugó la camiseta y dijo, bueno, basta, ¿hasta cuándo vamos a estar con esta situación? Démosle un corte. Y fue importante porque Belgrano tomó la posta. Por ejemplo, a mí me encanta Belgrano, me encanta San Martín, pero Belgrano decidió decir, bueno, si el virrey no desaparece, lo vamos a sacar. No puede ser que estemos acá
decidiendo qué hacer. Y bueno, y mientras tanto estas noticias llegan al interior y llegan a Entre Ríos. ¿Y qué hacen? Y bueno, en un primer momento aceptan, ¿no es cierto? Aceptan definitivamente esto de un virrey al frente de esta junta, pero bueno, ¿qué hacemos? No todos estaban de acuerdo los criollos. Y algunos, algún puñado digamos, de buenos hombres, trabajadores del campo, rurales y demás, deciden conglomerarse, agruparse. ¿Y qué es lo que deciden hacer? Bueno, ofrecer sus bienes, lo que tenían, su ganado, su plata, lo que fuera, para apoyar a la revolución. Entonces, Entre Ríos juega un papel muy importante en todo esto de la Revolución de Mayo. Tengamos en cuenta que en aquel entonces también la banda oriental tenía su papel, su lugar en este contexto tan particular, sí, y tan revuelto, iba a decir. Artigas justamente fue en ese momento alguien que buscaba la autonomía, alguien que le gustó esa impronta y se vino para esta zona para tratar de mover los hilos y lograr hacer una independencia, más que nada provincial, no tanto de solamente de la corona, sino también como decidamos cada uno en su lugar. La pregunta es, ¿la revolución era unámonos todos o era, ya que estamos separándonos, vamos a separarnos, vamos a quedarnos cada uno en su lugarcito? Había que ver qué idea de país se quería lograr, es decir, ¿qué identidad teníamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Bueno, ahí obviamente que no fue fácil. Hubo muchas corrientes, muchas divisiones. Qué sé yo, tenés un Belgrano que por ahí quiere una monarquía, habla de una monarquía incaica. En algún momento, en Entre Ríos, 1815, por decirte, un poquitito antes de la independencia, ¿no? Estaba la Liga de los Pueblos Libres. ¿Qué era lo que querían? Bueno, autonomía de las provincias. Y bueno, Buenos Aires allá arriba. El resto de las provincias del interior con ideas federales, es decir, se va viendo cómo se mueve el escenario político. Por eso es tan importante el virreinato del Río de la Plata, tan amplio, tan extenso, cómo llegar a todos los rincones y a todos los confines del virreinato. Entonces, cada uno va aportando lo suyo, con su impronta, con su forma de ser. Y esto hay que transmitirle a los chicos, ayudarlos a pensar, a que puedan formar su juicio crítico. Ahora que estamos muy pronto a las elecciones también, muchos de mis alumnos tienen 16 años, están en quinto, otros en sexto, y van a tener que mirar. Yo digo, chicos, lean, busquen, ¿qué dice una plataforma? ¿Qué dice otra? No nos quedemos con, bueno, voy a votar el que votan en mi familia, o voy a votar en blanco. Yo digo, por favor, el voto en blanco nunca. Siempre hay que tratar de interesarse, hay que motivarlos a los chicos, porque la participación democrática es importante. Ellos van a ser los ciudadanos del futuro, ellos nos van a dirigir, nos van a gobernar en algún momento. Entonces, desde la educación yo creo que es re importante ayudarlos a buscar esos valores, a formarse y a mirar más allá de la cuestión egoísta, individualista, sino mirar un poco el tema del bien común, qué es lo que nos hace bien a todos. Yo creo que por ahí va la cuestión, tratar de buscar el bien común. Y obviamente la Revolución de Mayo fue el puntapié inicial, es decir, ¿qué pasó? Pero no, yo les digo, chicos, no podemos estudiar la historia. ¿Qué pasó en la semanita de mayo? ¿Qué pasó el 16? ¿Qué pasó en 1815? No, esto es un proceso que hay que ir analizando y desmenuzando. Y más aún entendiendo que en aquel entonces, lo hablábamos en el bloque anterior, que en aquel entonces habían pujas entre distintas coronas, entre distintos imperios, lo que era Brasil con Portugal, lo que era Inglaterra, que estaba metida en aquel entonces con el Reino Unido, también tratando de, a los pocos años, estamos hablando de 10 años después, 20 años después, tuvo el tema de las Malvinas. De Malvinas, ya estaban con la vista puesta para esta zona, España, Francia, y bueno, nuestros puertos, tanto el nuestro como el de Montevideo, eran clave en lo que era toda la cuesta del río Paraná y del Uruguay. Tal cual, por eso que Urquiza tanto hablaba de la libre navegación de los ríos, Uruguay y Paraná, es decir, tratar de abrir un poco para que las provincias también tuviesen participación. De ahí la construcción del puerto de Rosario. Exactamente. Cuando miramos en aquel entonces y lo plasmamos hoy usted tiene la posibilidad de enseñar sobre aquello. Personalmente, usted, Jorgelina, ¿qué
¿Qué visión tiene sobre lo que no se logró? Porque si hoy nos ponemos a mirar, hoy tenemos también el puerto argentino, el puerto de Buenos Aires siendo epicentro, puertos que como el de Gualeguaychú se cayeron, el puerto de Uruguay que también sigue siendo como un flanco que para la navegación nos cuesta un poco entender cómo nos está dominando o no otros tipos de potencia. Hoy estamos a merced de lo que se haga desde Estados Unidos, de lo que se haga en China, de lo que se haga en Rusia. Inglaterra sigue teniendo a las Islas Malvinas allá abajo. Nos tienen medio cercados por distintos lados. ¿Qué sensación te queda? Yo creo que es necesario volver a la historia para reconstruir, volver a, digamos, a decodificarnos y a volvernos a construir, buscar nuestra identidad, es decir, y que todos puedan participar, que no sea algo desde Buenos Aires, el centro donde se sigue manejando todo, sino que también las provincias tengan su participación. Bueno, ahí tenés otra cuestión más, el tema del federalismo que nunca se concretó. Claro, exactamente. Prácticamente todo lo que hablamos hace un instante sobre la Revolución de Mayo, hoy en día sigue sin conclusión. Y bueno, yo creo que a través de la educación es un lugar muy poderoso, es decir, allí intercambiamos mucho con nuestros alumnos y no es como antes que el profesor solo enseñaba, ahora es un ida y vuelta, uno ahora aprende mucho de sus alumnos. Y esto lo veo también en el nivel terciario, cuando uno con sus alumnos dice, yo voy a enseñar tal cosa, y el alumno te dice, profesora, ¿nunca lo pensó desde este otro lado? Entonces, qué bueno esa apertura del docente que pueda intercambiar con sus alumnos y llegar, porque bueno, no está todo dicho, estamos en construcción. Hasta el día de hoy queremos ser quienes somos, pero tenemos que buscar nuestras raíces. Es decir, ¿quiénes somos nosotros, los entrerrianos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Todo está por hacerse, se puede hacer, así que bueno, creo que depende un poco de la buena voluntad de cada uno y de mirar ciertos valores, que yo creo que son necesarios volver a esos valores de qué es ser libre, qué es ser escuchar al otro, el diálogo, la comunicación. Lo que vos haces acá hoy es re interesante. Jorgelina, muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme, un placer. Pasó así Jorgelina Triantafilo, profesora de Historia a nivel secundario, y nosotros seguimos en Territorio Político todas las semanas acompañándoles a ustedes con información, con reflexiones, opinión y hoy también con cuestiones educativas.